Hola, soy Joao Solórzano, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El motivo de este video es para conversar acerca de un ejercicio de sistema de potencias para hallar la corriente de falla trifásica de línea a tierra y de línea a línea. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Como pueden ver aquí el diagrama, tenemos el diagrama unifilar de un sistema de potencia, el cual consta de un generador, de un transformador elevador, de las líneas de transmisión y de dos cargas. Bueno, estas dos cargas las podemos hacer una sola. ¿Cómo? Las podemos hacer una sola sumándolas en paralelo, como pueden observar aquí. De esto pasamos a esto. Y lo que nos interesa son los valores de la secuencia positiva, negativa y de secuencia cero. Bueno, este ejercicio nos pide, como ya les dije al principio, calcular la corriente de falla trifásica, la corriente de falla de línea a tierra y la corriente de falla de línea a línea, tanto para la barra 1, para la barra 2 y para la barra 3. Bueno, vamos a proceder con la explicación del literal A, tanto para la barra 1, para la barra 2 y para la barra 3. Bueno, para el literal A, tenemos que para el literal A de las tres barras se procedió a utilizar el método de Thevenin, el cual consiste en utilizar solo la red de secuencia 1 o secuencia positiva. Este método nos dice que debemos hacer todas sus resistencias o todos los valores del sistema, hacerla un valor equivalente. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Como vamos a calcular la barra 1, se procede a colocar el voltaje Thevenin en la barra 1 y los valores de izquierda a derecha se proceden a sumarla. Como están en serie, se la suman en serie y es lo que está aquí. Este valor equivalente se le suma el valor del transformador, de la línea y de la carga, que ya anteriormente la pasamos de dos cargas a una sola por medio de suma paralelo. Y nos queda de la siguiente manera. Este es el resultado de la conversión de Thevenin, del método de Thevenin. Y procedemos a seguir haciéndolo más pequeño aún. Como esto de aquí está en paralelo, procedemos a resolver ese paralelo. Y esos valores nos queda de la siguiente forma. Ya teniendo una vez el valor del equivalente de Thevenin, procedemos a encontrar lo que es la corriente trifásica. ¿Cómo es eso? Bueno, la corriente trifásica nos dice que es el voltaje dividido para el equivalente de Thevenin. Pero en este caso, como estamos trabajando con valores por unidad, va a ser 1 por unidad, dividido para el equivalente de Thevenin, como ya lo hemos conseguido, como pueden observar aquí. Dividimos eso y eso nos da este valor, 18.05 con un desfase de menos 90 grados. Procedemos a hacer lo mismo para la barra 2 y para la barra 3. Pero hay que tener en cuenta que para la barra 2, asimismo, hay que colocar el voltaje Thevenin en la barra 2. Y ahí simplemente entraría los valores de lo que es la línea y la carga. Y asimismo, del lado izquierdo, entrarían los valores de lo que es el generador y lo que es los valores del transformador. Se procede a sumar aquello en serie y son los valores que vemos aquí. Sería el valor equivalente para esto de aquí, es este, y el valor equivalente de esto de aquí sería aquello, como pueden ver aquí. Resolvemos ese paralelo y nos da esto. Y asimismo, como en antes, procedemos a calcular la corriente de falla trifásica. Y asimismo, lo que es para la barra 3. Lo que nos importa en esto de aquí son los resultados. Observen que para la barra 1 nos dio un valor de 18.05. Para la barra 2 nos dio un valor
de 15.75 y para la barra 3 nos dio un valor de 24.76. Cabe decir que del valor de la barra 1 está después del generador y antes del transformador, mientras que la barra 2 está después del transformador y nos da un valor menor. Esto nos dice que mientras más cerca la falla esté de la central de generación, mayor va a ser su corriente, la corriente de falla. Mientras más alejado esté, nos va a dar un valor menor. Como pueden observar, el análisis al cual llegamos, el que fue que se pudo observar que mientras la falla suceda más cerca de los equipos de generación, la corriente de falla será mayor. Aquello no aplica para los dos motores conectados en paralelo. Si solo hubiera una carga, también cumpliría con dicho principio. Bueno, recordemos que el literal B nos pedía calcular lo que es la corriente de falla de línea a neutro. Bueno, asimismo se procedió a calcular para cada una de las barras y se utilizó el método de fallas monofásicas de línea a tierra, que se lo puede encontrar en el libro de análisis de sistema de potencia de John Granger, página 453. ¿Qué nos dice este método? Bueno, que hay que calcular la corriente de secuencia cero por medio de los diagramas de secuencia positiva, negativa y cero. No voy a entrar en profundo esto porque si no el video se nos haría más extenso. Pero como les decía, nos pide calcular la corriente de secuencia cero, que va a ser igual al voltaje, dividido para la sumatoria de todos los valores equivalentes de donde se quiere encontrar la falla. Es decir, que si quiero encontrar la barra 1, la corriente de secuencia 0 en la barra 1, debo irme a lo que es la barra 1, que está después del generador. Entonces, debo sumar todo lo que hay ahí, tanto en la secuencia 1 o en la secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia 0. Como pueden ver aquí, en la barra 1 solo está el generador. Por lo tanto, sería solo 0.08 para lo que es la secuencia positiva. Para la secuencia negativa también está 0.08. Para la secuencia 0 está 0.03. Entonces procedemos a resolver esa operación y tenemos que nos da menos 5.26J. Llevándolo a nomenclatura polar nos da que es 5.26 con un desfase de 90 grados por unidad. Para encontrar lo que es la corriente de falla de línea a tierra, nos dice que va a ser igual a 3 multiplicado por la corriente de 0. Procedemos a resolver eso y nos da un valor de menos 15.78J, eso en valor rectangular. Llevándolo a nomenclatura polar nos da 15.78 con ángulo de un desfase de menos 90 grados por unidad. Asimismo, procedemos a calcular para la barra 2 y para la barra 3. Y hay que tener en cuenta, muy en cuenta, los valores equivalentes que se van a sumar, porque eso hace la diferencia al final de los resultados. Una vez calculado aquello, procedemos a observar los valores de corriente de falla de línea a neutro. Como pueden observar, para lo que es la barra 1, la corriente de falla de línea a tierra nos dio 15.78, mientras que en la barra 2 nos dio un valor de 10 y en la barra 3 nos dio un valor de 7.14 por unidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que una vez más se cumple lo que dijimos en antes. Bueno, aquí está el análisis al que llegué, que fue que al utilizar el método de fallas monofásicas de línea a tierra, se comprueba de nuevo que al estar más alejada la falla de la central de generación, la corriente será menor. Y por corriente me refiero a la corriente de falla de línea a tierra. Y se entiende que si la falla sucede cerca de la central de generación, la corriente de falla de línea a tierra será mucho mayor. Bueno, para lo que es el literal C,
procedimos a calcular el literal C de las 3 barras del ejercicio, se utilizó el método de falla línea a línea. Dicho método se lo puede encontrar en el libro de análisis de sistema de potencia de John Granger, página 458. Nos dice que hay que tener en cuenta lo que son los voltajes por unidad en lo que es tanto para secuencia positiva y secuencia negativa. Como pueden observar aquí, se lo representa al cuadrado y a simplemente. En este método nos dice que la corriente de secuencia 0 va a ser nula, va a ser 0. Por lo tanto, no se la tomará en cuenta. Y tampoco se tomará en cuenta el valor equivalente que daba dicha secuencia. Entonces, procedemos a calcular la corriente simplemente utilizando la secuencia positiva y secuencia negativa. Procedemos a calcular eso tanto para la barra 1, para la barra 2 y para la barra 3. Y como pueden observar, nos da un valor de menos 6.25 jotas. Como les había dicho, la corriente en secuencia 0 va a ser nula. Y aquí los podemos comprobar en el tercer paso, que nos dice que la corriente de secuencia 0 va a ser igual a la sumatoria de las corrientes, como pueden observar aquí, que nos dice que el valor dado que nos dio anteriormente lo procedemos a sumar y eso al hacerlo nos da un valor de 0. Entonces procedemos a calcular lo que es la corriente de falla línea a línea por la siguiente fórmula, que nos dice que la secuencia, ya sea positiva o negativa, va a ser igual al valor multiplicado de su secuencia, dependiendo en qué secuencia se encuentre, ya sea positiva o negativa. Entonces, para lo que es la secuencia positiva, procedemos a calcularla con el equivalente que encontramos del diagrama, que es menos 6.25J, que lo multiplicamos por la secuencia positiva, que es igual a menos 0.5 menos 0.866J, eso en valor rectangular. Sumado esta vez el valor equivalente, que es 6.25J, que multiplica esta vez por el valor de secuencia negativa, que es menos 0.5 más 0.866J. Resuelto eso, nos da un valor de 10.82. Luego de eso procedemos a calcular lo que es realmente la corriente de falla línea a línea, que no es más que la corriente, ya sea para secuencia positiva o negativa, y nos da un valor de 10.82 con un ángulo de 0 por unidad. Eso mismo procedemos a hacerlo para la barra 2 y para la barra 3. Como les dije antes, lo que nos importa es el resultado final. Como pueden observar, una vez resuelto tanto para la barra 1, para la barra 2 y para la barra 3, obtenemos los resultados. Para la barra 1 nos dio un valor de 10.82 por unidad, mientras que en la barra 2 nos dio un valor de 5.76 por unidad. Y en la barra 3 nos dio un valor de 4.12 por unidad. Nuevamente se cumple el criterio de que mientras más alejado se encuentre la falla de la central de generación, menor va a ser su corriente de falla, como lo puede observar aquí en el análisis, que nos dice que utilizando el método de fallas de línea a línea, se puede comprobar nuevamente que si la falla de corriente línea a línea sucede cerca de la central de generación, dicha corriente de falla de línea a línea será mucho mayor. Si sucediera más lejos de la central, sería menor. Bueno, conmigo hasta aquí, espero que hayan entendido, y esa fue mi explicación acerca del ejercicio de la materia de protecciones eléctricas.